Entramos en una serie en el libro de Esdras, donde Dios nos mostraba cosas tremendas a través de la palabra. Quiero hacer un pequeño y un breve resumen esta mañana. La Biblia nos enseña de que Dios permite que el pueblo fuera deportado, fuera enviado a Babilonia por causa de la desobediencia y del pecado. Dios apelando, por decirlo de alguna manera, a lo fuerte, Dios apelando a una experiencia dura, porque fueron 70 años cautivos en Babilonia. Toma el Señor el corazón de un hombre llamado Nabucodonosor para que invada Jerusalén y se lleve el pueblo cautivo, y permitiéndole un tiempo fuerte al pueblo, a la nación de Israel. Dios apela al corazón del pueblo. Es necesario, a veces le echamos la culpa al enemigo, a veces echamos la culpa a tantas cosas, pero ¿y qué si es Dios permitiendo, verdad, un zarandeo? ¿Y qué si es Dios remeciendo el nido para que usted pueda acercarse al Señor y tú puedas buscarle y tú puedas colocar tu mirada en Él? Fue el mismo Señor quien lo permitió. Fue el mismo Señor quien llevó al pueblo a través de la mano fuerte de Nabucodonosor al cautiverio de Babilonia. La Biblia nos enseña que allí duran 70 años, pero hemos venido enseñando que en medio de las misericordias de Dios y en los propósitos de Dios todo lo tiene tan preparado. La omnisciencia y el conocimiento preestablecido de Dios es tan enorme que Dios no deja detalles al azar. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que a veces dejamos cosas al azar y después decimos, Dios mío, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? No. Dios todo lo tiene preparado, y esto es lo grande, lo hermoso. Esta es la gracia eterna de nuestro Señor, que Dios sabe todas las cosas, cómo hacerlas. En medio de aquel cautiverio, en medio de aquel trato fuerte de Dios para con la nación de Israel, la Biblia dice que Dios permite que estuvieran allí en medio del cautiverio dos profetas muy fuertes, Daniel y el profeta Jeremías. Son conocidos como los profetas del cautiverio. Y habían otros profetas que estaban allí en medio del pueblo. Fueron 70 años que la nación de Israel estuvo en medio del cautiverio. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan que ya terminando los 70 años, ¿verdad?, de aquel cautiverio, Dios le habla al profeta Daniel. Y Daniel está orando. Miren la importancia de la oración. La oración es el todo, el fundamento del cristiano. Y yo le doy gracias a Dios porque cada día el evangelio avanza. Nosotros como cristianos tenemos un privilegio enorme, el conocer a Cristo, el caminar, el tener esta revelación, el ser hijos de Dios. Es algo que no tiene precio. El ser llamados cristianos, el haber sido destinados por el Señor para proclamar, para pronunciar, para hablar, para mostrar a los otros el Evangelio, es un enorme, es un privilegio, ¿verdad?, que debemos darle gracias al Señor por llamarnos cristianos y ser hijos de Dios y ser seguidores de Jesús. La Biblia nos enseña de que Daniel está orando. Miren la importancia de la oración, mis hijos. Daniel está orando, Daniel está intercediendo, y el Espíritu Santo le muestra a Daniel que se habían cumplido los tiempos. El Espíritu Santo le habla a Daniel y le dice, escudriña en los libros, escudriña en la palabra. Y qué interesante es escudriñar la Escritura. Cuando usted escudriña la Escritura, mis hijos, cuando usted lee la Biblia, siempre lo enseño y lo digo, la misma palabra, ella te dará a ti el conocimiento perfecto de los tiempos y de lo que Dios tiene para nosotros. Si algo debemos en este tiempo es escudriñar la palabra. Si algo debemos en este tiempo es buscar al Dios de la palabra. En la Escritura está el conocimiento de Dios. Es en la Escritura, buscar a Dios. Y Dios nos mostrará por la palabra cómo debemos buscarlo y cómo debemos seguir sus mandamientos. La Biblia me enseña de que Daniel se acerca a los libros, abre los rollos. Y cuando Daniel abre los rollos, es impresionante. La Biblia nos relata que el Espíritu Santo le habla a Daniel y le dice, mira Daniel, los tiempos se han cumplido. Acontece, señoras y señores, queridos hermanos, de que la nación de Israel estaba viviendo tiempos de más, por decirlo de alguna manera, en aquel cautiverio. Dios había dicho que el pueblo duraría 70 años. Y al terminar estos 70 años, Dios daría nuevamente libertad al pueblo de aquel cautiverio. Lo que me muestra algo muy profundo.
lo que me muestra algo muy interesante. Todo tiene un final. No importa la prueba que estés atravesando, no importa la tribulación, no importa la crisis que estés viviendo. Todo tiene una fecha en la cual caduca, ¿verdad? Esa adversidad ya tiene fecha de caducidad. Ese problema tiene fecha de caducidad. El mismo Dios permite que fueran llevados cautivos, pero el mismo Dios había dado una fecha final para que el cautiverio terminara. Y ellos ya habían cumplido los 70 años de cautiverio. Daniel ve en los libros y Daniel manda a llamar al profeta Jeremías, porque Jeremías también profetiza en contra del cautiverio. Y qué impresionante, Daniel le dice a Jeremías: mira, Jeremías, el tiempo, ya se cumplió el tiempo en el cual ellos tenían que atravesar aquel cautiverio, ya se cumplió. Y es allí donde Jeremías escribe una carta. Y Jeremías le envía una carta a los cautivos estando en Babilonia y les dice: así ha dicho el Señor, se han cumplido los tiempos, tienen que empezar a orar, tienen que empezar a clamar, tienen que empezar a gemir para que Dios empiece a cumplir su palabra. Mis queridos hermanos, todo tiene fecha de caducidad. Mis queridos hermanos, necesitamos pedirle al Señor que los tiempos que ya Dios ha permitido, que los tiempos que Dios ha trazado, se cumplan y que Dios empiece a obrar a nuestro favor. Qué impresionante, la Biblia es tremenda. La Biblia nos revela cómo Dios trabaja, y tenía Dios al profeta Jeremías y al profeta Daniel allí en medio de los cautivos. No los había dejado solos. Dios es un Dios de misericordia. Mira, Dios está levantando hombres y mujeres en medio de su iglesia para llamarnos a despertarnos, a buscar. Dios está provocando un comezón para acercarnos a la oración, para tener intimidad con Él, y de esta manera podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Las Sagradas Escrituras nos enseña que el profeta Jeremías, dentro allí de Babilonia, empieza a decirle al pueblo: es el tiempo de levantarnos, Dios nos va a sacar de aquí. Y efectivamente Dios permitió que el pueblo fuera nuevamente sacado de aquel cautiverio y comenzaran el exilio hacia Jerusalén. Qué impresionante, la misericordia de Dios es tremenda. ¿Sabe de qué me habla esto? De un nuevo comienzo. Esto me habla de nuevos tiempos, esto me habla de nuevos comienzos, esto me habla de nuevas temporadas, esto me habla de que Dios está preparando, ¿verdad?, un tiempo de restauración. Esto me habla de que Dios está preparando un tiempo en el cual la renovación de su espíritu viene para nosotros. Y quiero contarte lo siguiente: estamos en vísperas de cumplir nuestro 8º aniversario, nuestro año número 8, que significa nuevos comienzos. Y alguien me decía en estos días: pastor, es difícil comenzar de nuevo. Mis hijos, siempre que Dios está con nosotros hay una nueva oportunidad. No importa cuán difíciles estén las cosas, siempre habrá un tiempo nuevo en Dios. Quizás esté oscuro el camino, quizás no haya salida, quizás no puedas ver, ¿verdad?, una respuesta. Pero mira, yo quiero que tú atrapes esta palabra y bendigo tu vida, Ivonne, que te estás agarrando de ella. Hay un tiempo nuevo de Dios. Hay un tiempo en el cual, después de que se veían los árboles secos, los árboles empiezan a florecer. Es un tiempo, después de la lluvia, viene esa primavera, viene el florecer de las flores, viene el florecer de ese árbol que estaba seco. Y quiero declarar esta palabra, quiero soltar esta palabra para ti, que quizás tu vida espiritual estaba seca, para ti que venías atravesando por un tiempo de sequedad espiritual. Venías atravesando un tiempo de sequía espiritual. Venías atravesando un tiempo en el cual no podías orar. Venías atravesando un tiempo en el cual la oración no te estaba fluyendo. Quizás la vida espiritual, el ayuno no estaba fluyendo. Yo quiero declarar que Dios va a permitir ese nuevo tiempo en tu vida espiritual. Pero necesitas dar pasos de fe. Pero necesitas esforzarte. La Biblia nos enseña de que el pueblo de Israel escucha aquellas palabras que el profeta Jeremías les entrega a través de la carta. Es el tiempo de salir del cautiverio. Alguien debe en esta mañana recibir esta palabra. Es el tiempo de salir del cautiverio. Es el tiempo de salir de todo aquello que quizás has estado atravesando. Es el tiempo de un Génesis. Me impacta, mira, el Génesis es salida. Hay que salir, mis hijos. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Somos nosotros los que tomamos la decisión de salir. Somos nosotros los que tomamos la decisión de avanzar. Génesis es salida. No podemos continuar dando vueltas en círculo. No podemos continuar siempre allí, ¿verdad?, en el mismo eje de las dificultades, de los problemas. Dios tiene para ti
un tiempo nuevo y quisiera que te apropiaras esa palabra, quisiera que tomaras y tú dijeras, el mes de noviembre es el mes de mi salida, voy a salir de esta situación, voy a salir de esta crisis, voy a salir de este problema, voy a salir de esta adversidad, voy a salir de esta circunstancia y puedas apropiarte de lo que Dios tiene para ti. La Biblia nos enseña que el pueblo estando en Babilonia quisieron dejar colgadas las arpas junto a los ríos de Babilonia. ¿Qué me enseña esto? 70 años de cautiverio acaba la esperanza. 70 años estando cautivos en Babilonia les acabó la fe. 70 años en los cuales ellos vieron morir generaciones. En 70 años ocurrieron muchas cosas, mis hijos. 70 años cautivos marcaron un tiempo de tragedia, de tristeza y de dolor para la nación de Israel. En 70 años murieron 2 generaciones. En 70 años muchos ancianos perdieron la vida. Y sabes, me impacta porque yo creo que en esos 70 años de cautiverio, muchos ancianos que estaban allí, que habían visto la gloria de Dios, fallecieron. Y se levantaron nuevas generaciones que no conocían a Dios. Se levantaron nuevas generaciones que no tenían el impacto de lo que Dios había hecho. Y no hablaban, porque nosotros hablamos de lo que vemos. Nosotros manifestamos lo que Dios nos permite ver. Si usted no ve la gloria de Dios, usted no puede hablar de lo que no ha visto. Nadie puede dar lo que no tiene. Y lo que me impacta es que en sus 70 años estando allí en el cautiverio, muchos no conocían la grandeza de Dios. Y estamos viviendo eso en estas generaciones. Estamos viviendo en generaciones donde mucha gente se levanta, pero no conocen la gloria del Dios del cielo. Y la demanda, la exigencia en este tiempo es que usted que me está viendo allí a través de este video, nosotros los hombres de Dios, los predicadores, debemos entregar nuestra vida a Dios para que Dios pueda a través de nosotros mostrar realmente su gloria, sus maravillas. Es un tiempo donde mucho pueblo de Dios, donde muchos cristianos están dejándose arrastrar por lo trivial, están dejándose llevar por las cosas que no convienen, se están dejando llevar por las cosas que realmente nos aparta de una verdadera comunión y de una verdadera entrega de Dios. Se habla mucho de Dios, se habla de mucho conocimiento de la Biblia, se habla de tantas cosas, pero carece tanta la gloria de Dios. Se carece de la gloria de Dios, se carece de la unción, se carece de la transformación, se carece realmente de un poder que manifiesta al Dios que predicamos. A veces nos jactamos, a veces queremos ser tan llenos de la palabra. Y esto es bueno conocer la palabra, porque hay que estudiar la palabra. Pero hay que manifestar a un Dios vivo. Hay que manifestar a un Dios de presencia. Hay que manifestar a un Dios de milagro. Y la oración produce esto. 70 años estando aquella nación en el cautiverio, ellos se acostumbraron a no ver maravillas. 70 años en el cautiverio acostumbraron a sus sentidos a no escuchar a Dios. Y es tan tremendo esto que aún hay gente en las iglesias que cree que Dios no habla. Me he encontrado con cualquier cantidad de creyentes. Están en iglesias cristianas, pero desconocen, no tienen y no creen de que Dios es poderoso para hablarle al hombre. Algunos dicen, pastor, y eso no, y esto de que Dios habla, no. ¿Cómo así, pastor? Eso era para tiempos antiguos, pastor. Dios no habla. Queridos hermanos, Dios tiene el poder todavía de hablarle al hombre. Dios tiene el poder de manifestar cosas grandes al hombre. Dios se revela. No podemos perder de vista que Dios es poderoso para manifestar señales. Señoras y señores, quiero decirte lo siguiente. Si a Dios le place, Dios te puede mostrar una zarza en el día de hoy. Dios puede hacer que una zarza arda. Dios puede hacer todavía maravillas en el desierto. Dios en este tiempo puede hacer cosas inusuales. Y cuando la gente se acostumbra a lo natural, la gente tiene en poco las maravillas y la gloria del Dios del cielo. Esto es preocupante. La nación de Israel se acostumbró a no ver a un Dios lleno de poder. Es que 70 años en el cautiverio acaban la esperanza y la fe. Lo mismo acontece en este tiempo. Cuando la gente se acostumbra simplemente a las dificultades, a lo que está atravesando, la gente cree que es imposible que Dios pueda hacer algo grande. La gente cree que es imposible que Dios pueda hacer maravillas.
La gente cree que es imposible de que Dios pueda mostrar su manifestación y hacer milagros sobrenaturales. Por eso te invito a que tú no pierdas la fe. No te acostumbres a lo que tú estás viviendo. No te acostumbres simplemente a conocer de Dios porque otro te está hablando de Dios. No te acostumbres simplemente a ver a Dios porque otro te está diciendo, mira, Dios puede hacer esto. No, experimenta a Dios, sé testigo de su gloria, sé testigo de sus respuestas, sé testigo de sus maravillas. Entra al secreto, ora, busca al Señor y tú podrás experimentar al Dios de gloria, al Dios de maravillas. Amados hermanos, la Biblia dice que ellos quisieron dejar colgadas sus arpas en los sauces. La Biblia nos enseña de que ellos dijeron, cuando el Señor nos saque de aquí, cuando Dios nos saque de esta cautividad, seremos como los que sueñan. Señoras y señores, queridos hermanos, ellos habían perdido la expectativa en Dios. Ellos habían perdido los sueños. Ellos habían perdido la esperanza. Quiero decirte en esta mañana, no pierdas las expectativas. No pierdas la fe. No pierdas la esperanza. No pierdas en el Señor todo lo que está escrito en su palabra. Dios lo cumple. Quizás tú me estás allí viendo. Quizás tú dices, querido pastor, es tanto tiempo lo que he venido atravesando en esta situación, que es verdad, pastor, me estás hablando. Dios me está hablando. He perdido la fe, pastor. He creído de que no puede haber un cambio, de que no puede haber una transformación. Sabes, es una mañana para pedirle al Dios del cielo que nos devuelva la expectativa, que nos devuelva esas expectativas de cosas grandes, que es vivir en una expectativa. Vivir en una expectativa es siempre saber de que algo puede pasar y que eso que Dios permite te va a sorprender. Tú puedes creer en esta mañana de que Dios te puede sorprender. Tú puedes creer que al terminar esta palabra que Dios nos está colocando, compartir con todos ustedes, te puede entrar una llamada telefónica y a través de esa llamada Dios te puede dar una buena noticia. Usted puede creer que al terminar esta palabra y empiezas a tocarte donde tú estabas enfermo y estás sano, porque creo que estás recibiendo un milagro de Dios. Tú puedes creer que al terminar este tiempo que Dios nos ha colocado en el corazón, tú puedes tener un milagro financiero. Tú puedes creer, si tú vas a tu cuenta corriente, a tu cuenta bancaria y consultas el saldo, Dios puede haberte colocado dinero allí. Eso es una expectativa, mis hijos. Necesitamos tener y vivir en la expectativa de Dios. Necesitamos vivir en la expectativa del reino. Necesitamos creer de que Dios puede hacer maravillas todavía. La nación de Israel tenía el deseo de colgar sus arpas. El interrogante en esta hora de la mañana es el siguiente. A través de lo que tú estás viviendo te han venido pensamientos de dejar colgadas las cosas. A través de lo que tú estás atravesando, por los momentos que tú estás viviendo, has tenido deseo de dejar colgar tus sueños. Has tenido deseo de dejar colgado el servicio a Dios. Has tenido el deseo de dejar colgado la entrega a Dios. Has tenido el deseo de dejar colgada la oración, el ayuno. Sabes, como humano, como persona natural, eso es correcto. Lo incorrecto es perseverar en ese pensamiento. Recibe nuevamente la fuerza de Dios. Desecha ese pensamiento. Vuelve a acercarte a Dios. Entrégate a Él. Y pídele al Señor que te levante. La Biblia dice que después que ellos quisieron dejar colgadas sus armas y después que ellos dijeron, Señor, ayúdanos a volver a soñar, el profeta Jeremías entra, les entrega tremenda palabra y empiezan el exilio nuevamente a Jerusalén. Qué impresionante salida. Quiero declarar que a partir de esta mañana y que ahora que entra el mes de noviembre, Dios va a empezar a sacarte, pero usted tiene que levantarse, sal de esa situación. Ahora mismo levántate, avanza, empieza a caminar en pos de un nuevo tiempo. Empieza a emprender, ¿verdad? Un nuevo tiempo de parte de Dios para tu vida. Alguien debe estar recibiendo esta palabra y yo quisiera que alguien me escriba y me diga, pastor, yo me aferro a esa palabra. Voy a empezar un Génesis. Voy a empezar a salir de esta situación en la que yo estoy viviendo. Alguien que diga, voy a empezar a salir. Avanza, levántate, da el paso de fe. Créele a Dios. Yo declaro que vas a salir de esa crisis financiera. Yo declaro que vas a salir quizás de esa situación, ¿verdad? Allí en la salud. Yo declaro que vas a salir de toda tribulación. Pero te tienes que levantar, te tienes que mover, tienes que empezar a creer que Dios está allí, va a hacer maravillas a tu favor. Amén. Así que para adelante porque la gloria del Señor está contigo. Y ahí hay algo que me impacta.
Ellos al salir, ¿verdad? Ellos al salir de allí, de Babilonia, dice las Sagradas Escrituras que Esdras lo primero que hace es que empieza a nuevamente a ubicarlos. Eso se llamó el censo. Empezó a censarlos por sus familias paternas. Y dice la escritura que abrieron unos libros y empezaron a buscar a los libros. Tú sabes, esto me impactó cuando estábamos enseñando esto en la iglesia. Qué importante es cuando tú estás bajo una cobertura. Qué importante cuando tú tienes una paternidad. Qué importante cuando usted reconoce primeramente a Dios como tu Padre Celestial, pero tienes una cobertura acá en la tierra, tienes una paternidad, cuando tú caminas bajo ese principio de autoridad, cuando tú sabes que tu nombre está registrado, ¿verdad?, en la casa paterna allí, y bendigo a todos mis hijos espirituales, bendigo a ese pueblo que Dios nos ha dado a pastorear, que está escrito allí, ¿verdad?, en los libros de la paternidad del ministerio, de nuestro llamado, y yo sé y le doy gracias a Dios por aquellos que están ahí registrados, que están caminando, ¿verdad?, en esa paternidad, que tienen una identidad, que no necesitan, ¿verdad?, estar de aquí para allá para saber que son hijos. Es importante que usted tenga eso, que usted camine con esta identidad clara. Esdras empieza a acomodar a la gente, le buscan los registros, los que estaban allí, ¿verdad?, los ubicaron en sus casas paternas, pero mira este detalle, tremendo este detalle. La Biblia dice que los que no aparecieron registrados en los libros, no se les permitió ejercer el sacerdocio. Por eso usted tiene que estar registrado en los libros de paternidad. Usted tiene que estar sujeto allí. Dios obra en esa obediencia a su palabra y a sus principios y a sus mandamientos. La Biblia nos enseña de que luego que Esdras hace esto, la Biblia dice de que Esdras coloca la base para levantar el altar. Número 3. Coloca bases en tu vida. No te muevas por emociones. No corras de un lugar para otro. No tomes decisiones por emociones. No tomes decisiones porque te pareció. No tomes decisiones porque te dijeron. No tomes decisiones porque pensaste. Mira, no tomes decisiones porque tuviste un sentir. No tomes decisiones porque tuviste un parecer. Los pareceres son peligrosos. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Cuánta gente se equivoca por un parecer? ¿Cuánta gente se equivoca porque a simple vista creyeron de que era lo correcto? No, hijo lindo, no, no, no. No estamos para vivir por pareceres. No estamos para vivir porque oíste algo, porque te pareció. No, 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 no. Necesitamos caminar por fundamento. Necesitamos tener madurez. Necesitamos sostenernos, mantenernos agarrados a la roca. Las Sagradas Escrituras nos enseñan entonces de que Esdras coloca una base. Cuando tú tienes una base, tú no te dejas mover. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el capítulo 6 de Mateo que aquellos que fueron edificados sobre la roca, ¿verdad? Fueron los que permanecen, son los que permanecen. Si algo necesitamos en este tiempo, con tantos vientos doctrinales, con tantos errores doctrinales, con tantos pensamientos humanos llamados doctrina, porque son pensamientos humanos llamados doctrina. Y se cumple la escritura, el apóstol Pablo lo dijo, estamos viviendo tiempos en los cuales la gente tiene comezón de oír. El comezón de oír, es por eso que hay gente que le fascina, ¿verdad? Escuchar en internet, buscar, porque ese es el comezón de oír. El apóstol Pablo dijo que estábamos viviendo los tiempos de la comezón de oídos, donde la gente le fascina escuchar, oír, y son apartados, dice la escritura, de la verdad. Porque el comezón de oír, ¿verdad? Empieza, es como un radar, es como un radar buscando cuanto viento doctrinal escuchan por allí. Y dice la escritura que se apartan el oído de la verdad, se apartan de la escritura. Y de hecho el apóstol Pablo en el primer libro de Gálatas nos enseña y nos dice que está dice el apóstol Pablo de esta manera, estoy tan maravillado de que os hayáis tan pronto apartado
del verdadero evangelio. Tremendo, ¿verdad? Las palabras que usa Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto te hayas apartado del verdadero evangelio. Pablo dijo, yo no les prediqué el evangelio que ustedes ahora están escuchando. Y Pablo es claro, tengan cuidado, no sea que venga un ángel y les hable o por carta o por mensaje. Y esto está ocurriendo. Hay gente que se está apartando del verdadero evangelio de Cristo. Hay gente que se está apartando del verdadero evangelio de la palabra, del sustento de lo que está escrito, por el comenzón de oír y porque alguien los fascinó, les habló y les enseñó. Hermanos queridos, no hay nada inventado. No hay nada inventado. Todo está aquí en la palabra. No me salga con que una nueva revelación. No hay nuevas revelaciones. No se deje vislumbrar. No se deje. No. Todo está escrito en la palabra. Necesitamos ser escriturales. Necesitamos ser hombres y mujeres de palabra. Que nuestras bases estén fundamentadas en aquel que murió en la cruz del Calvario, en nuestro Señor Jesús, Jesús de Nazaret. No nos dejemos fascinar con tantos vientos doctrinales y con tantas cosas que apartan a la gente del verdadero camino de la fe. Es por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Vea, siempre digo esto, coma Biblia, no coma cuentos. Coma Biblia, coma palabra, estudie la Biblia, pídale a Dios que le enseñe, busque un diccionario bíblico y usted mismo empieza a indagar. No coma cuentos, hijo lindo, no coma tantas cosas que quieren enseñar por allí que están apartadas del camino de la verdad. Y Esdras entonces pone las bases. Cuando tú tienes bases fundamentadas, dice la Escritura que eres ceñido en la roca. Vienen los vientos, las lluvias, las tempestades y usted se mantiene firme allí, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego de esto, la Biblia dice que Esdras coloca el altar, la base y luego edifica el altar. Miren esto, bases y altar. Es importante eso. Colocar la base de nuestra vida espiritual es afirmarnos en el Señor Jesucristo. Y número 2, levantar una vida de altar. Queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos tener una vida de altar? ¿Sabes por qué hay tantas circunstancias difíciles en medio de la iglesia y del pueblo de Dios? Porque no tienen una vida de altar. El altar revela. El altar es comunión con Dios. El altar nos entrega esa comunión genuina y verdadera. Hay una inquietud y una preocupación. Hay mucha gente que habla de Dios. Hay mucha gente que dice y quieren, ¿verdad?, hablar mucho de Dios, pero carecen de un altar. El altar está arruinado. El altar está en ruinas. Y hablar de Dios, cualquiera puede hablar de Dios. Pero se necesita un altar que nos mantenga allí, en medio de las luchas, pruebas y tribulaciones, cimentados en la verdad y en la palabra del Señor. Por eso, edifica el altar, levanta el altar. La Biblia nos enseña que el profeta Elías vino a restaurar el altar que estaba arruinado. El altar es entrar en comunión con Dios. El altar no es solamente gritar, decir yo creo en Dios. El altar es tener tiempo de comunión en el secreto con el Señor. En ese secreto de oración y de comunión con Dios, el altar es edificado. En esta hora de la mañana apelo a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para que podamos volvernos al altar de Dios, para que podamos volvernos a la oración, para que podamos volvernos a la búsqueda, a la entrega genuina con nuestro Dios Todopoderoso. Hijo que me estás escuchando, tú varón que estás allí, que estás viendo este video, que quizás lo vas a ver en diferido, que quizás lo vas a ver el día de mañana, que quizás Dios te pone el sentir y lo coloca y lo vas a escuchar, vas a verlo. Restaura tu comunión con Dios. Por eso es que hay tanto cristiano engañado.
Por eso es que hay tanto cristiano en derrota, tanto cristiano en opresión, oprimido, ¿verdad? Atravesando por crisis, apartados de las congregaciones, sencilla y llanamente porque se apartaron del altar de Dios. No importa, en medio de las luchas, de las pruebas, entra al altar, acércate al altar. El altar santifica nuestras vidas. El altar es lo que nos da la comunión con el Señor. En el altar yo tengo una entrega con Dios. En el altar Dios te visita. En el altar Dios te escudriña. En el altar Dios llega en ese lugar. En el altar Dios sabe, Dios conoce tu intimidad. Miren, hay algo tremendo. Quiero que anotes esta cita. Isaías capítulo 50. Yo quisiera que tú lo anotaras. Y en la comodidad de tu casa, Isaías 52, léelo. Isaías 52. Dice, porque cuando vine no hallé a nadie. Y cuando llamé nadie respondió. Dios busca al hombre en el altar. Dios visita al hombre en el altar. Isaías 52. Anótalo, búscalo. Tómate un tiempo para leer Isaías 52. Dios va al altar donde usted estuvo orando, donde usted le dijo al Señor, mira, porque hay lugares en nuestra habitación, en nuestro cuarto, en el cual nos sentimos cómodos para orar, y ahí levantas un altar. Dios te visita, el Espíritu Santo siempre te busca, y tú sabes, hay altares que están arruinados. ¿Por qué, pastor? Porque hace mucho tiempo ya tú no llegas a ese altar, ya tú no vas a doblar tus rodillas allí, ya tú no entras en la comunión, ¿verdad?, a buscar allí, ya tú no vas a entrar en comunión con el Señor, ya tú no entras, ya tú no llegas, y es necesario que tú busques en el altar aquella respuesta que Dios tiene para ti. Mira lo que dice Isaías 52, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Dios te está llamando. Dios quiere hablar contigo. Dios te quiere dar respuestas personales. Dios quiere hablarle a tu corazón, a tu espíritu. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor en el altar, hijo? En el altar, hija. Hay gente apartado del altar. Restaura el altar, por Dios. Restaura el altar. Vuélvete al altar. Mira, en el altar la oración nos ayuda a apartarnos del pecado. En el altar la oración nos santifica. En el altar la oración nos llena de toda fortaleza espiritual y nos da las fuerzas para avanzar y continuar. En el altar Dios nos levanta, nos sustenta. En el altar, en medio de la crisis, Dios nos guarda, nos da el Señor su protección. Restaura el altar. Apelo a la misericordia de Dios. Apelo a la gracia de Dios. Restaura el altar. Quizás tu altar esté en ruinas, pero Dios quiere edificar tu altar. Luego de que Esdras coloca la base y levanta el altar, la Biblia dice que Esdras edifica los muros. Mira esto tan tremendo. Edifica los muros. ¿Qué es edificar los muros, pastor? Es hacer murallas a nuestro alrededor. Es colocar un vallado alrededor de nuestro corazón, un vallado alrededor de nuestra vida, un vallado alrededor de nuestros hijos, un vallado alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestra familia. Pero ¿cómo se edifica? ¿Cómo se levantan los muros, pastor? A través de la oración. Cuando tú tienes, mira, la Biblia dice que debemos resistir y estar firme para que podamos resistir el día malo. Vendrán días difíciles, vendrán días de adversidad, vendrán días fuertes, vendrán días difíciles en el matrimonio, con nuestros hijos, en la finanza. Pero cuando tú tienes un vallado, cuando tus muros espirituales están fuertes, tú vas a poder resistir el embate de las tinieblas. ¿Y cómo se hace esto, pastor? Es en la oración. La oración es el todo de nuestra ecuación. Nuestra vida se llama la oración. Debemos levantar nuestros muros de oración. La Biblia dice que Esdras levantó muros. ¿Para qué, pastor? Para que la edificación fuera firme. Y sabes, me impacta porque el profeta Jeremías, profetizando, declara y dice: en medio de ustedes, en medio del pueblo, hay profetas que profetizan vanidad, que profetizan mentira, y les están enseñando a ustedes a tomar lodo falso y colocar ese lodo en vuestros ladrillos.
No podemos levantar nuestros ladrillos, ni podemos pegar nuestros ladrillos con lodo falso. Es con el fundamento de la palabra. No es cuánto tú sepas la palabra, no es cuánto conozcas de la Biblia, es que la palabra debe hacerse realidad, debe ser fundamento en nosotros. La palabra en nosotros tiene que ser el estandarte, debe ser lo que nos debe ayudar para producir el fruto genuino del Espíritu Santo. Por eso, ¿te acuerdas de la historia del lobo y de Caperucita? De cómo, y del lobo, y de los chonchitos, de los chonchitos que tienen una casa de paja y el lobo sopla, el lobo sopla y le envía fuego y se quemó la casa porque no tenía paredes firmes. Así mismo nosotros en la vida espiritual necesitamos levantar ladrillos, ladrillos firmes. Mira, hay áreas que necesitamos definir fuerte en nuestra vida espiritual. El honrar el día del Señor. El honrar el día del Señor. El honrar el día que Dios nos llamó para darle a Él lo mejor. Mira, Dios me ha venido inquietando mucho cómo hay gente que ya ha perdido el temor por honrar el día de Dios. El día que Él escogió para que usted se acerque a la casa de Dios a celebrarle fiesta. Hay muchos cristianos que tienen poco en honrar el día del Señor. Ya no se congregan. Y tú los llamas y se volvieron mentirosos. Echan mentiras. Ajá, hijo, porque usted no vino a la iglesia. Y tú sabes, echan mentira por salir del paso. Mienten porque te quedaste en tu casa durmiendo, porque se quedó en su casa haciendo cosas triviales, porque se quedó en su casa quizás viendo un partido de fútbol, quizás ir a jugar, quizás ir a hacer otras cosas y mienten. Perdieron el temor de Dios. Una mentira te lleva a otra mentira, un abismo te lleva a otro abismo y pecado tras pecado. ¿Sabes por qué? Porque se perdió la comunión con el Señor, se perdió el temor, ¿verdad? Porque quizás decimos que ya no tenemos adulterio, fornicación, pero mentimos, hermano, echamos mentiras. Tremendo esto, ¿verdad? Y nos escudamos en la mentira y la excusa es una mentira y te quedas en tu casa durmiendo, te dejas de congregar. Eso es un pecado, hijo. Quizás si tú ya no honras el día del Señor como debes hacerlo, si para ti ya te da lo mismo, son señales, hay que estar pendiente a las señales. Mira, cuando tú vas en tu vehículo manejando y el semáforo está en rojo, eso es una señal de pare. Cuando cambia a amarillo es una señal de que estés atento porque puedes avanzar. Luego viene el verde, es una señal de que puedes avanzar. Señales en el mundo espiritual, cuando ya usted no se congrega. Cuando en el mes usted se congrega una vez al mes, es una señal de decadencia espiritual. Cuando ya usted no ora, cuando ya usted no diezma y no ofrenda, es una señal de decadencia espiritual. Tienes que estar pendiente a las señales espirituales, mis hijos. Honre a Dios. El día del Señor fue hecho para darle a Dios lo primero. El primer día de la semana fue hecho para dedicarle al Señor todo nuestro ser. Quizás para ti ya no es prioridad darle lo primero a Dios. Es importante que tú le pidas perdón al Señor, le digas, Señor, yo te quiero honrar, te quiero entregar a ti todo lo primero, te quiero dar el primer día de la semana, quiero celebrar el día del Señor. Y mira, Dios te va a levantar, va a venir refrigerio del Señor. De verdad, yo le oro a Dios de que tú puedas tomar todos estos principios que Dios nos está colocando aquí en esta mañana y tú te puedas levantar. Si tú estás allí mirándonos, si tú ves este video en diferido y ya usted no se congrega, usted no busca de Dios, para usted hay cosas principales, para usted, yo creo que Dios es un Dios de familia, yo amo mi familia, pero si para ti ya es prioridad todos los domingos salir a jugar fútbol, salir a entrenar, salir a correr, como digo yo, el sancocho, ¿verdad? Otras cosas, ir a lavar el carro, estás mal. Pídele a Dios perdón. Has apartado a Dios de tus planes. Has dejado de darle lo primero a Dios. Congrégate, ubícate, dale a Dios el tiempo y luego sí puedes hacer todas las cosas. Es importante tener esta base clara. El día del Señor es el día en el cual nosotros honramos a Dios. Yo oro para que Dios te haga reflexionar. Yo oro para que puedas hacer como el hijo pródigo. Volvió en sí, vuelve en sí, medita. Sabes, quizás lo que estás atravesando es causa de tanta desobediencia y tantos errores por haberte apartado de la palabra. Pero Dios es misericordioso. Regresa al Señor. Pon por obra sus mandamientos y su palabra y Dios te va a ayudar. Me impacta, número 4, la Biblia dice que Esdras
después de levantar los muros, restauró el fundamento. Esto es impresionante, mis hijos. Restauró el fundamento. Qué tremenda enseñanza nos da Dios en todo el libro de Esdras. Yo te invito a que tú lo leas. Por el tiempo estoy aquí dejándome guiar por el Espíritu, compartiendo con todos ustedes lo que el Señor me regala en esta mañana. Luego dice la Escritura que Esdras restaura el fundamento. ¿Qué ha de hacer el justo si fueren destruidos los fundamentos? Dice el libro de Proverbios. Sin fundamento en nuestra vida no podemos hacer nada. En estos 8 años que llevo como pastor, voy a cumplir 8 años ahora el otro mes. En estos 8 años de pastorado he notado lo siguiente: una carencia de fundamento impresionante. Una carencia de fundamento en la vida cristiana. Necesitamos ser creyentes de fundamento. Creyentes, he visto cualquier cantidad de creyentes que se dejan mover por cualquier cosa. Se dejan mover por cosas, Dios mío, Señor, que a veces yo digo, pero ¿cómo va a ser posible que esto aparte a una persona de ti? ¿Dónde está entonces el amor? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está la conversión? ¿Dónde está el fundamento? Necesitamos restaurar nuestro fundamento en Dios, nuestro fundamento en el Señor Jesús. Si quieres ser un hombre de victoria, si quieres alcanzar grandes cosas en Dios, necesitamos restaurar el fundamento. Para que el edificio no se caiga, para que nuestros sueños perduren en el tiempo, necesitamos ser de fundamento. El hombre y la mujer de fundamento se mantienen, se sostienen. Quizás tú me estás viendo allí y tu esposa no se quiere congregar. Usted es un hombre de fundamento. Avance usted, busque usted a Dios, congréguese usted, ore usted. ¿Para qué, pastor? Para que por causa de tu testimonio tu esposa pueda llegar al Señor. Pero si tú no te congregas, ella no se congrega, ninguno de los dos quiere ir a la iglesia, ¿cómo van a traer un cambio para sus vidas? Interesante esto, ¿verdad? El fundamento me va a determinar cuánto quiero yo que la visión esté al tiempo futuro. Si queremos alcanzar cosas grandes en el tiempo que perduren, debemos ser hombres de fundamento. Y mis hijos, no erremos al blanco, no nos equivoquemos. Nuestro fundamento se llama Jesús de Nazaret. La palabra es nuestro fundamento. No inventemos tantas cosas. Acérquese a la palabra, escudriñe la palabra y la palabra le dará el fundamento para permanecer en la fe del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero concluir este pensamiento con lo siguiente. Las naciones alrededor de Israel pensaban de que era imposible que Israel se volviera a levantar. Mis hijos, no hay imposibles para aquellos que tenemos a Dios de nuestro lado. No hay imposible para aquellos que sabemos que Dios está con nosotros. No hay imposible para aquellos que sabemos que Dios pelea por nosotros. Un pueblo que se humilla, un pueblo que clama, un pueblo que busca el favor de Dios estará con ellos. Las naciones vecinas pensaron de que Israel no podía levantarse a reedificar el templo, a reedificar los muros, a levantar el altar y nuevamente a darle la gloria a su Dios. Y se levantaron los enemigos de aquella restauración, Sanbalat, Tobías y todos aquellos que al ver la disposición del pueblo en la reedificación de la casa, empezaron a decirle: ¿por qué ustedes están reedificando? ¿Sabes? Siempre habrán enemigos de la reedificación. Habrán enemigos de que tú te levantes. Habrán enemigos de que tú avances. Habrán enemigos que se van a querer burlar y no van a creer en lo que Dios te ha dicho. Pero tú tienes que poner bien clara la mirada en el Señor. Y un detalle tremendo. La Biblia dice que los enemigos de la restauración le dijeron al pueblo: queremos reedificar contigo. Queremos edificar contigo. Un momento, I'm sorry. No se puede reedificar con todo mundo. Tienes que avanzar y tienes que tener bien claro que tú tienes que edificar con aquellos que Dios te ha entregado para que tú edifiques. Porque todo el mundo no edifica como tú estás edificando. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme, escúchame bien. Habrá gente que querrá edificar a su manera. Habrá gente que querrá edificar como ellos creen que están edificando.
Pero para poder edificar hay que edificar conforme a los mandamientos de la Escritura. Hay gente que se te puede acercar y te dice, ven acá, yo también soy de Dios, yo me convertí a Cristo, yo también amo al Señor, ¿verdad? Pero entonces esa persona que te dice que se convirtió a Dios, que ama a Cristo, te invita a una fiesta mundana. Ay, pero ¿cuál es el problema? Yo también creo en Dios, vamos a ir a esta fiesta, a tomarnos nuestras cervecitas, porque una cervecita no cae mal, ¿verdad? Podemos tomarnos una cerveza, podemos irnos a bailar. No, Señor, un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que aprender con quién edificamos. Tenemos que edificar con hombres y mujeres que tengan claro lo que es el fundamento de Dios. Tenemos que edificar con hombres y mujeres que tengan bien claro lo que está escrito en la palabra. Que sus convicciones sean las mismas tuyas. No te dejes sacar del camino. No te dejes sacar de la visión. Sigue adelante. Y después de todo esto ellos edifican. Mira cómo es Dios de bueno. Ellos edifican. Por más que el enemigo se quiso oponer, ellos edificaron. Yo quiero declarar que viene un tiempo de edificación para tu vida, un nuevo tiempo en los cuales Dios se va a manifestar y vas a terminar el año de una manera diferente si tú permites que Dios haga en tu vida estas tres cosas con las que voy a terminar. Tres cosas para terminar. La Biblia nos enseña que ya para terminar el proceso de restauración de Esdras primero, ya para terminar el proceso, después de todo lo que acabé de contarles, después de levantar los muros, restaurar el fundamento, levantar el altar, ¿verdad? Censar al pueblo y todo esto, Esdras hizo tres cosas. Y quiero terminar con esto. Tres cosas. Tres principios que deseo que atrape fuertemente. Primer principio, Esdras dedicó su vida, la vida de los sacerdotes, la vida de los levitas, la vida de los cantores, la vida de todos aquellos que le servían a Dios. Número uno, Esdras dedicó la vida de todo el pueblo. Mis hijos, primero, dedica tu vida a Dios. Hay gente que dedica su vida más al trabajo. Hay gente que dedica más su vida a muchas cosas menos a Dios. Hay gente que dedica su vida a determinada tarea. Y eso es correcto, eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Hay que dedicar nuestra vida a la familia. Quizás hay que dedicar nuestra vida a nuestros hijos, eso es bueno. Hay que dedicar nuestra vida al trabajo. Hay que dedicar nuestra vida, ¿verdad?, a algún deporte para hacer física. Hay que dedicar nuestra vida a estudiar, eso es bueno. Pero todas esas dedicaciones que nosotros tenemos no se pueden apartar de la dedicación principal, que es la de dedicar nuestra vida a Dios. Hay gente que ha cambiado el factor, hay gente que ha cambiado los papeles, se dedican más a un trabajo. ¿Tú sabes por qué hay gente que no va a la iglesia el domingo? ¿Por qué no celebra el día del Señor? Porque el domingo no lo tienen dedicado para Él, para Dios. Porque le falta tanto la fe, que cualquier cosa es primario, es por encima de darle la gloria a Dios. Esdras dedicó su vida a Dios. La palabra dedicar en el Antiguo Testamento era consagrarse. Dedique y consagre su vida al Señor. Apártate del pecado. Apártate de todo lo que no le agrada a Dios. Suelta todo lo que te está apartando de una verdadera comunión con Dios. Clamo al Señor en esta mañana para que cada palabra que el Espíritu coloca en nuestros corazones vaya directo a tu corazón, a tu espíritu, y tú puedas dedicar tu vida, tu corazón al Señor. Dedica tu vida a Dios. Dedícale al Señor tus primeras horas de la mañana. Dedícale al Señor tu alabanza. Dedícale a Dios tu exaltación. Saca esa música mundana allí, ¿verdad?, de tu carro. Quita esa música mundana allí de tu casa. Quita esa música que no le agrada al Señor. Dedica tus sentidos a Dios. Dedica tus ojos a Dios, hijo. Dedica tus oídos al Señor, tus labios a Dios. Deja esas malas palabras. Deja todo aquello que no conviene, esas palabras que no le agradan a Dios. Déjalas. Haz una dedicación. Ve al altar.
esta noche, en algún momento del día, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, quiero dedicarme solamente a ti. No sigas allí viviendo en medio de dos aguas. No te engañes a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. Suelta lo que a Dios no le agrada y dedica tu vida. Vive en santidad para con Dios. Entrégate para el Señor. Honra a Dios y a su palabra. No seas oidor olvidadizo de la palabra, sino sé un hacedor de la palabra. Yo quisiera que dedicaras en esta mañana, como pastor, quisiera que usted dijera, quiero dedicar mi vida a Dios, quiero consagrar mi ministerio a Dios. Mira, hay gente que ha dejado el ministerio tirado, hay gente que ha dejado el llamado tirado, hay gente que ha dejado esos dones, los talentos que Dios les entregó, lo dejaron tirado. ¿Por qué? Porque se dedicaron a otras cosas, se dedicaron al trabajo, se dedicaron a vaciar, se dedicaron a tantas cosas a las cuales la gente se puede dedicar, que no digo que no, es bueno. Nosotros nos podemos dedicar a jugar fútbol, a mí me gusta el fútbol. Nosotros nos podemos dedicar a ver un partido, ¿verdad?, de deportes. Pero ¿qué ocurre? Necesitamos dedicarnos primeramente a Dios. Necesitamos dedicarnos totalmente al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Reflexiona en esta mañana, dedícate a Dios. Y la Biblia dice que Esdras reunió al pueblo y se dedicó a Dios, dedicó la iglesia, dedicó el pueblo, se consagró, hizo que el pueblo hiciera ¿qué cosa? Un voto de consagración para su Dios. Ellos se volvieron a Dios de corazón. Número 2, y esto es impresionante, mira esto es tremendo. Número 2, la Biblia dice de que Esdras, su corazón lo preparó para recibir la palabra y para poner por obra la palabra. Voy a volverlo a decir. Esdras preparó su corazón para recibir la palabra y para poner por obra la palabra. Esto es tremendo. Preparó el corazón. Corazones preparados. Mis hijos, el único que puede preparar el corazón para que la palabra more en nosotros somos nosotros mismos. No hay nadie más. Eres tú quien puede preparar el corazón. Eres tú quien tiene esa voluntad. Eres tú quien le puede decir al Señor, Señor, yo voy a disponer mi corazón. Yo voy a proponer, Señor, mi corazón para ti. Yo voy a preparar mi corazón para ti. ¿Qué es preparar el corazón? Preparar el corazón es permitir que la palabra se entrone, se posesione, que la palabra escudriñe todo rincón oculto en nuestra vida. No hay rincones ocultos para Dios en nuestra vida. No hay claves de acceso en ningún lugar. No hay claves de acceso en el Facebook. No hay claves de acceso en el celular. No hay claves de acceso en ningún lugar. Varón, tú que me estás escuchando, que tienes esa otra mujer, suéltala. Prepara tu corazón para dejar ese pecado. Prepara tu corazón para dejar eso que a Dios no le agrada. Prepara tu corazón para soltar eso que está allí, que tú sabes que no le agrada a Dios. Mujer, tú que me estás viendo, que estás allí jugando con la tentación, jugando con el pecado, aceptando las llamadas de ese hombre. Prepara el corazón para soltar eso. Y entonces la gracia y el favor de Dios ¿verdad? Vendrá a tu corazón y traerá una restauración genuina y verdadera. Queridos hermanos, para que haya una verdadera restauración necesitamos un corazón dispuestos a recibir la palabra y un corazón dispuestos a que la palabra se haga viva en nosotros. Tú quieres que Dios se manifieste y se glorifique en tu vida. Prepara tu corazón, porque del corazón emana la vida. Quiero que por favor escudriñes esta palabra. Mira lo que dice la Biblia, es una palabra que nos llena de temor. Segunda de Crónicas 12:13. Por favor, escríbelo, anótalo, búscalo en tu casa. Segunda de Crónicas 12:13. Y estoy terminando con esto porque quiero tomarme unos minutos para orar. Segunda de Crónicas 12:13. Mira lo que dice el verso 13. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén
ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá Amonita. Señoras y señores, les hago una pregunta. ¿Quién fortaleció a Roboam? ¿Quién levantó a Roboam? ¿Quién le dio la oportunidad a Roboam de reinar? Fue la gracia y el favor del Dios del cielo. La Biblia dice que Roboam, estando fortalecido, después de que ya estuvo engrandecido, me impacta. Quiero que lo leas en tu casa. Mira el versículo que viene. Estoy en 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 13. Dios lo fortalece, Dios lo levanta. Así hay mucha gente que hoy, después que Dios los ha levantado y Dios los ha fortalecido, se olvidan del Señor. Pero quiero que mires el verso 13, por favor, hazlo. Verso 13 y el verso 14 dice lo siguiente. E hizo lo malo Roboam, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. ¿Te das cuenta? Dice, e hizo lo malo Roboam, no dispuso su corazón. En el original dice, no preparó su corazón. Mis queridos hermanos, no hay mayor pecado que no preparar nuestro corazón para que su palabra more en nosotros, para que la palabra produzca cambios, para que la palabra nos estremezca, para que la palabra nos cambie, para que la palabra nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Esdras le dijo a Dios, yo quiero preparar mi corazón. Primero te dedico mi vida, segundo preparo mi corazón y termino con esto. La Biblia nos enseña de que Esdras llama a todo el pueblo y les dice lo siguiente. Quiero que abundemos en acción de gracias para con Dios. Quiero que abundemos en gracias, en acción de favores y traigamos a la casa del Señor todo aquello que Dios necesite para terminar de levantar la casa de Dios. Número 3. Esdras hace que el pueblo sobreabunde en el dar gracias a Dios, en gratitud, sobreabunde en corazones que se desbordan para darle a Dios todo aquello que se merece. Lo primero que hicieron fue ir y empezar a sobreabundar en cánticos, en alabanza, levantaron las fiestas, empezaron a adorar a Dios y luego trajeron en abundancia para la restauración del templo. Concluyo con esto. Tu acción de gracia en abundancias cambiará la historia y traerá que la gracia y el favor de Dios se manifiesten sobre su vida. Querido hermano, la acción de gracia en nosotros determina algo tremendo y poderoso. Porque la acción de gracia lo que está mostrándole a Dios es que tú no dependes de lo que todavía no tienes, sino tú dependes de su gracia, de su favor y de su misericordia. Y cuando tú das acción de gracia sin todavía haber tenido algo, haber recibido lo que tú estás pidiendo, tú le estás demostrando a Dios que tú estás firme en Él, no por lo que tú estás esperando, sino por lo que tú amas. Y el resultado de esto será que la gracia y el favor de Dios te entregará la puerta que tú estabas esperando que se abra. Espero que en esta mañana estas palabras hayan sido de bendición para su vida. Si puede escribirnos, si puede compartir este video, será de gran bendición, porque queremos a través de la palabra edificar muchas vidas. Recuerda que somos los pastores de la Iglesia Casa de Vida en la ciudad de Bucaramanga. Te invitamos, si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que nos acompañes en la Iglesia Casa de Vida en la ciudad de Bucaramanga. Quiero orar. Te invito a que oremos en esta mañana y recuerda que estamos en 72 horas de oración. Escríbenos allí a nuestro WhatsApp, video, allí en el Facebook y estaremos orando. Acompáñanos si vives en la ciudad de Bucaramanga, mañana 7 de la noche estaremos en un servicio de intercesión y de oración tremendo. Dedica tu vida a Dios, tu corazón, colócalo tierno delante de Dios para que recibas la palabra y la pongas por obra y abunde en acción de gracias. Y dale a Dios lo que a Dios le corresponde y Dios te va a bendecir. Las ofrendas y los diezmos abren la puerta del cielo a nuestro favor y es un vallado espiritual que Dios nos regala, nos entrega para poder permanecer en victoria al lado del Señor. Oremos, por favor, quiero que oremos. Acompáñame a orar ahí donde estás. Vamos a hacer esta oración. Padre, te doy gracias por cada vida, por cada persona que nos acompañó en esta hora, en esta mañana, Dios mío. Señor, levántate a favor de ellos, donde quiera que se encuentren, que tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, en ellos abunde el favor, tu gracia. Todo aquel que necesita un milagro, seas tú abriendo esa puerta, dale la revelación, ayúdale y fortalécele. Ayúdanos a restaurar nuestro altar, a edificar nuestras vidas
Que tu gracia abunde sobre nosotros. Dios mío, Señor, que creamos que es un tiempo nuevo para nuestras vidas, un tiempo de salida, de conquista, donde abres tiempo y puertas nuevas. Dios mío, levántate, Señor. Oro para que esta palabra no regrese vacía, para que esta palabra, Dios mío, abunde en cada corazón. Padre, te doy gracias, Dios mío, Señor. El que está viendo este video y necesita un milagro de sanidad, sánalo ahora. El que necesita un milagro de restauración, restáuralo. Provisión divina, Señor, trae. Escucha el clamor y la oración de aquellos que se vuelven a ti. Manifiéstate, Dios mío, con poder, y que tu gracia, Señor, sea notoria en esta nueva semana. Mil bendiciones y que Dios les bendiga.